La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución creada por emprendedores de Bogotá, de la región y del país hace 145 años de historia. Y en estos 145 años de historia hemos tenido un mismo ADN: cómo acompañar a los empresarios en sus procesos de creación y de crecimiento. Y para eso la Cámara trabaja en tres grandes componentes. 1. Brinda seguridad jurídica en los negocios. 2. Trabaja por siempre mejorar un entorno de negocios en donde operen las empresas de la región. Y 3. Acompañamos en su proceso de crecimiento a que una empresa o un emprendedor, desde una idea de negocio hasta la empresa más grande de nuestro país. Todo se construye a través de errores, digamos. El ser humano se construye a través de equivocarse. Eso parte incluso del mismo entendimiento de la imperfección del ser humano. Y uno construye todo a través de la experiencia, y la experiencia es sobre todo errores. No lo llamamos así, pero pues ante todo es errores. Cuando uno habla de alguien experimentado es porque ya intentó muchas cosas. En el episodio de hoy escucharás cómo todo se construye desde la imperfección de la experiencia. Juan David Castaño es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial en la Cámara de Comercio de Bogotá, una institución que ha sido un catalizador del emprendimiento en Colombia, acompañando a las empresas a salir al mercado de una forma sostenible. Quédate para escuchar cómo nada de lo que hacemos se hace solo por nuestras manos, como también la importancia de asumir la confianza como un elemento clave dentro del ecosistema. Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a 1 millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. ¡Te esperamos! Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Latam. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial en la Cámara de Comercio de Bogotá, un profundo conocedor en temas como desarrollo, análisis, estrategia e innovación de negocios, que ha dejado una fuerte huella en Colombia desde la gestión del mundo del agro y del emprendimiento. Así que sin más preámbulos, bienvenido Juan David. Hola Daniel. Pues nada, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí acompañándolos en este gran podcast de Soy Startup Latam. No, muchas gracias por tu tiempo, Juan David. Me encantaría que arrancáramos preguntándote quién es Juan David Castaño después de 16 años impactando este país. Pues Dani, mire, yo soy el tercero hijo de mi mamá. Y voy a arrancar por ahí porque es algo que marcó mucho la vida. Mi papá fallece cuando yo tengo 5 meses de edad y mi mamá queda en su momento con mi hermana mayor que tiene 6 años, con mi hermano del medio que tenía 4 y conmigo que tenía 5 años. Incluso eso es lo que materializa yo de nacimiento. Además soy barranquillera, cosa que no se nota mucho porque cuando mi papá fallece, nosotros estando en Barranquilla y luego me voy a vivir a Bucaramanga. Pero al final te cuento esto es porque toda la historia de mi mamá marcó mucho en mí y marcó básicamente en 3 grandes cosas. Lo primero, en ser supremamente resolutivo. O sea, mi mamá era una dura solucionando cosas, digamos, y ella no la frenaba nada. Realmente era una persona que tuvo una capacidad infinita para sacar sus 3 hijos adelante, para superar un montón de cosas que le pasaban a lo largo de la vida y eso al final fue una gran experiencia para mí. Lo segundo, es una persona que trabaja un montón, digamos, una persona supremamente comprometida. Esa historia de mi mamá me marca tanto porque incluso cuando mi papá fallece, mi mamá había finalizado bachillerato, había empezado una carrera universitaria, frena la carrera para casarse con mi papá y después de que se queda con sus 3 hijos, le toca validar el bachillerato nuevamente, le toca hacer la carrera universitaria nuevamente, luego hace un proceso de su especialización y hace, digamos, como toda la evolución y eso le marcó realmente una disciplina muy fuerte en lo relacionado al estudio, en lo relacionado con el trabajo. Era una persona muy comprometida, ya falleció hace un par de años. Y el tercer elemento clave ahí
es que era una persona absolutamente enamorada del país, una persona con un compromiso social de verdad que le movía absolutamente todas las fibras. Era una persona que por muchos años se dedicó al servicio público desde diferentes roles, pero sobre todo algo que le marcaba mucho era esa necesidad de construir un mejor país para todos. Y eso es, digamos, esos tres elementos me marcaron a mí mucho y son parte importante de las características mías como persona. Y tal vez un tema adicional, y esto no se lo atribuyo a ella, sino se lo atribuyo más a un proceso de formación, sobre todo en las etapas iniciales de mi vida. Soy una persona que tal vez mi característica más importante es el pensamiento crítico. Soy una persona que le gusta entender mucho los temas, cuestionar mucho los temas. Soy una persona que entiende mucho que para solucionar cualquier problema hay que entender muy bien cuál es la causa de ese problema y no empezar a disparar un montón de cosas. Eso desde el punto de vista de la persona. Ya desde el punto de vista de la historia, yo soy de formación economista. Luego tuve la oportunidad de tener estudios de maestría en políticas públicas y desarrollo agrícola en países del tercer mundo. Tuve mi primera experiencia profesional como consultor, luego intenté ser emprendedor, luego intenté ser funcionario público, fui funcionario público que siempre lo quise ser, luego volví a intentar ser emprendedor y hace tal vez unos 12 años llegué realmente a una maravillosa institución que es la Cámara de Comercio de Bogotá. Mucha gente pronto no la conoce cuando uno no ha estado tan metido en los temas de la Cámara, en los temas empresariales en general, pero tuve la oportunidad de llegar hace 12 años a esta gran institución que me mueve la pasión y que me permite lograr eso, seguir construyendo un mejor país para todos los que vivimos acá. Qué historia más inspiradora, y creo que tocaste varios puntos en los que me gustaría ahondar. El primero de ellos es cómo podemos desarrollar esa habilidad de ser críticos y de ser curiosos. Eso es una de las cosas más interesantes. Entonces voy a contar esta historia de la curiosidad, que me parece muy buena la pregunta. Yo con la curiosidad me encontré hace relativamente poco. Tuve la oportunidad digo la curiosidad como un atributo importante. Encontré hace relativamente poco con un gran personaje, un experto en temas de innovación, incluso de formaciones físico. Me parece curioso que es un español que se llama Alfonso Cornelia, que además es experto en temas de creatividad. Y he tenido un par de conversaciones con él en donde entendí que realmente esa competencia de la curiosidad es lo que a mí me ha marcado toda la vida. No, yo sabía que me comportaba así, pero no le había puesto como ese tema de curiosidad. Y cuando uno habla de curiosidad tiene que irse a lo básico de la definición de qué es curiosidad. La curiosidad se define como el deseo del saber. O sea, alguien curioso es alguien que está constantemente intentando saber más cosas, conocer más cosas, entender más cosas. Y la curiosidad es tal vez el elemento central, no solamente de la creatividad, no solamente de la innovación, sino también desde ser resolutivo, pero desde ser práctico, desde ser crítico también, de tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la diferencia entre tener un pensamiento crítico como una competencia y ser un criticón es precisamente el conocimiento. ¿Sí me entiendes? Cuando uno intenta entender muy bien las cosas, uno tiene ese deseo de saber muy bien qué es lo que está pasando. Uno tiene ese deseo de saber qué es lo que está prohibiendo, le está generando alguna fricción en algo, es donde uno puede ser muy crítico en las aproximaciones para encontrar buenas soluciones y soluciones que se puedan implementar fácilmente. ¿Cómo se desarrolla eso? Eso yo creo que es un tema de formación, es un tema de siempre estarle desde chiquito. Yo tuve la oportunidad de tener un proceso formativo de verdad muy interesante donde siempre nos estimulaban a saber más, pero en el tema de pensamiento crítico yo creo que está directamente atado a una buena capacidad argumentativa. El pensamiento crítico parte de esa curiosidad de saber y de entender los problemas, pero sobre todo esa capacidad de estructurar desde el punto de vista en mapas mentales, desde el punto de vista de estructuras argumentativas, el por qué sucede. Así que si uno quiere desarrollar curiosidad y pensamiento crítico, uno es siempre despertar ese deseo de saber, y dos, siempre pensar desde el punto de vista argumentativo, de darle una orden a las ideas, de darle una estructura al pensamiento que le permita, nuevamente, no quedarnos en eso, sino que le permita hacer cosas, ser resolutivo, plantear soluciones, poderlas ejecutar, que ahí es donde creo yo se cierra el ciclo. Yo creo que esto es muy importante porque es básicamente la esencia también de cualquier emprendedor, ¿no? Que es encontrar un problema, entenderlo muy bien y ser lo suficientemente curioso para probar diferentes soluciones hasta encontrar esa solución que es la que efectivamente está pidiendo el mercado.
Tienes toda la razón. Digamos, es que la diferencia, y yo siempre lo digo, la diferencia entre un emprendedor que uno lo ve realmente con un ímpetu muy interesante, y mil disculpas por lo que voy a decir, además en un podcast de una comunidad de emprendimiento como esta, y el emprendedor quejumbroso, digamos, o el emprendedor víctima. Una vez ve ese tipo de emprendedor que dice, oiga, pero es que mi producto, mi servicio, lo que yo hago es una berraquera. El problema es que el mercado no lo ha entendido, o es que nadie me lo compra, o es que la gente solo quiere lo más barato, o es que la gente quiere lo más feo, y nadie me entiende. Y un emprendedor que realmente tiene esa capacidad de decir, oiga, de pronto yo no estoy haciendo algo bien, yo no he visto nada, y tengo que plantear, tengo que hacer este ajuste, tengo que pivotear esto, tengo que hacer este cambio, está precisamente esas dos competencias. No solo esas dos competencias, ahorita podemos hablar más de eso, pero están esas dos competencias. Oiga, ¿qué es lo que está realmente entendiendo acá? ¿Y qué de lo que yo estoy haciendo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo tengo esa capacidad de reconocer algo que de pronto no estoy haciendo y que debería cambiar o que debería empezar a hacer? Eso que estás diciendo es muy interesante y me gustaría hacerte una pregunta volviendo a tu historia. ¿Cómo nace tu pasión por el mundo del agro y por los negocios? Desde el punto de vista familiar, mi familia, digamos, siempre, y cuando digo mi familia no solo es mi mamá, sino mi familia ampliada, siempre tuvo negocios en el sector agropecuario. Y ya mi familia, digamos, mi núcleo familiar, mi papá y mi mamá, mi papá cuando fallece, mi mamá algunos años después, siempre estuvieron vinculados a la institucionalidad agropecuaria. Y le cuento esto, incluso yo cuando me fui a graduar del colegio, yo estaba, digamos, como entre dos cosas, como entre dos rumbos. Uno, irme por el mundo de la ciencia política y entender más el mundo desde el punto de vista de las dinámicas sociales, eso creía yo en su momento. Y estaba en la economía, que era entender más el mundo también desde las dinámicas sociales, pero con una estructura, llamémoslo así, de ciencia exacta, un poquito más robusta. Y por X o Y razones, es otra historia que da para una hora de conversación. Me fui por economía. Y cuando empecé a estudiar economía, realmente entendí que la economía es una forma de ver el mundo muy interesante, porque es uno cómo se aproxima, no solamente desde la teoría de la racionalidad, que por supuesto es lo que por mucho tiempo ha predominado, digamos, en la escuela económica, sino porque uno poder llevar cada conversación, cada decisión que un ser humano tiene a un costo-beneficio me parece realmente interesante. Y después de eso empecé a entender la importancia de la empresa, la importancia del emprendedor, la importancia de que al final la historia de la humanidad ha tenido unas evoluciones pero absolutamente apasionantes en los últimos 350 años, que pasaron básicamente varias cosas. 1, los derechos humanos. 2, la evolución de la esclavitud. 3, la aparición de la democracia. 4, la libre empresa soportada en los derechos de propiedad. Y 5, un tema de libertades individuales. Y cuando yo cruzo ese conocimiento, digamos, esa pasión familiar por el sector agropecuario, bien sea desde la parte de producción, empresario agropecuario y de la parte institucional agropecuario, y lo cruzo con este entendimiento que realmente el mundo ha cambiado durante 300 años desde que apareció la libre empresa, entre otras cosas, pero la libre empresa, ahí es donde combino esas dos pasiones y digo, en estos dos mundos es donde yo puedo construir o ejecutar el propósito de vida que me he trazado, que no es mío, de verdad ha sido muy inspirado por mi mamá, es esta gana de hacer que Colombia sea un mejor país todos los días. Tocando este tema, creo que es muy interesante la lectura estructurada que nos estás dando y me gustaría preguntarte, ¿tú qué consideras imprescindible en este momento que deberíamos hacer en Colombia en materia de políticas públicas, por ejemplo, para empujar el emprendimiento en el agro? Yo en esto tengo que decirlo tal cual como es. Mire, el sector agropecuario es un sector que tiene muchas dinámicas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. A nivel mundial, y eso por supuesto no somos exentos en Colombia, ha habido un proceso de migración del campo a la ciudad. Y eso genera un reto muy importante precisamente en el sector agropecuario para hacer diferentes cosas. Podemos hablar desde la ocupación lícita del territorio, desde la capacidad de generar servicios públicos en zonas aisladas del país, desde la capacidad, por ejemplo, que tiene que tener el Estado de generar vías para que ese emprendedor, ese productor agropecuario salga, desde la capacidad que tiene el Estado de garantizar una seguridad jurídica en los bienes productivos del campo, que el más importante es la tierra, no es el único, pero el más importante es la tierra. Desde el punto de vista de generar circuitos de comercialización reales que lleven o que no lleven precisamente a que haya, como en el sector agropecuario se conoce, un reloj de arena como modelo de comercialización, donde hay muchos productores, muchos consumidores y al final ahí es una cadena casi que infinita de intermediarios
años, que es un reloj de arena porque casi que llega a 1 o 2 intermediarios en el país. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En el sector agropecuario, uno es visibilizar el sector. Yo creo que darle la relevancia que este sector tiene en un país como el nuestro es importante. Y también hay que dimensionarlo bien, ¿no? O sea, llegar a pensar que nos vamos a volver un país no de ingreso medio, sino un país de ingreso alto solo desarrollando el sector agropecuario puede ser una equivocación. Pero hay que resaltar la importancia que tiene ese sector. 2, el sector agropecuario hay que profesionalizar. Cuando uno habla del sector agropecuario, uno habla de sistemas productivos. Yo no puedo hacer una abstracción rápida, no puedo hablar de 3 sistemas productivos. No puedo hablar de un sistema productivo familiar, un sistema productivo que se denomina especializado y un sistema productivo que se denomina de grandes extensiones. El país Colombia, en su inmensa mayoría de los temas, pasa en un sistema familiar, o sea, se contrapone un sistema familiar a un sistema de grandes extensiones. Pero lo cierto es que cuando uno habla de sistema productivo especializado, es simplemente ese sueño de profesionalizar el campo sin importar la extensión que se tenga. Y un cuarto elemento, pueden ser muchos más, pero que yo creo que se está poniendo una lupa muy interesante en este momento en el país para impulsar el sector agropecuario. No es nuevo, porque esto ha sido una conversación permanente durante tal vez los últimos 20, 25 años del país, es el impulso a la asociatividad. Colombia es uno de esos países particulares en donde el agro no se ha desarrollado vía el cooperativismo, vía la asociatividad. Aquí hay aspectos culturales y un poco de historia del país que también han limitado eso, y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Si uno coge esos 4 elementos y trabaja sobre esos 4 elementos, hay muchos más que hay que hacer. Trabajar seguridad de la tierra, adecuación de tierras, paquetes tecnológicos, en fin, un montón de cosas. Pero si uno coge esos 4 elementos, yo creo que podríamos estar hablando de una dinámica muy interesante. Y cierro con esto. Y desde la Cámara realmente nos orgullece estar apoyando. El sector agropecuario tiene que estar mucho más cerca del sector tecnológico, mucho más cerca del sector tecnológico. El sector agropecuario en el mundo se ha desarrollado con la primera revolución verde, con la segunda revolución verde. Hay gente que habla con tercera revoluciones verdes, pero al final uno debería poder hablar del sector agropecuario también como una cuarta revolución verde, impulsada en tecnología, impulsada en esta conversación de startups que solucionan N retos, que pueden solucionar N retos de ineficiencias que existen en el sector agropecuario. Esos serían algunos elementos que yo creo que se necesitarían en un tema de política pública en este momento. Yo estoy súper alineado contigo y creo que todos estos puntos atravesados por tecnología es justamente lo que nos puede dar esa ventaja competitiva para evolucionar como economía y realmente rentabilizar muchas cadenas productivas y también hacerlos más atractivos a mercados internacionales. Sin lugar a dudas. Y ya hay ejercicios, ¿no? O sea, es que ya hay ejercicios. Por ejemplo, digamos, en ese zoom del sector agropecuario, muchas oportunidades olvidamos esto, pero Colombia es un país competitivo en ciertas cadenas del sector agropecuario a nivel mundial. Pero ¿qué ha hecho que seamos competitivos? ¿En qué somos competitivos? En flores. Y es un cultivo que incluso se puede dar en pequeñas extensiones, pero es un cultivo altamente especializado. ¿En qué estamos empezando a ser competitivos en las cadenas globales? En aguacate. Es un cultivo que empieza a profesionalizarse en el país, que empieza a especializarse con grandes extensiones, con medianas extensiones o con pequeñas extensiones. ¿Y qué es lo que habla de esa profesionalización? También meterle tecnología en sus procesos. Un cultivo de flores es un cultivo altamente tecnológico. En su cadena logística, en sus procesos de cosecha, post cosecha, la cadena de frío que tiene el sector de flores en Colombia es de clase mundial. Y eso al final es tecnología. Entonces, efectivamente, la tecnología es algo que tiene que atravesar todos esos elementos, sin lugar a dudas, Dani. Y bueno, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cuáles son esos elementos que integran a todo el ecosistema emprendedor? A ver, desde la Cámara de Comercio nosotros, desde ya hace algunos años, y no solo desde la Cámara, con varios aliados del ecosistema, nos trazamos una idea, nos trazamos un sueño, llamémoslo así, nos trazamos una visión, nos trazamos una mega, como lo queramos ver. Nos trazamos un eslogan, digamos, pero es ser la capital del emprendimiento y de la innovación de América Latina. Y eso nos lo trazamos no porque suene bonito, y esto es importante, por supuesto sería chévere, ¿no? Lograrlo sería chévere, pero lo trazamos porque estamos convencidos que un país que pueda traer ecosistema de emprendimiento es un país que va a crecer de manera más rápida. Te digo este contexto para decirte qué es ecosistema de emprendimiento. El ecosistema de emprendimiento es sin lugar a dudas emprendedores. Es cómo logramos para que más personas no solamente quieran emprender o vean el emprendimiento como una opción de vida, que eso en Colombia además nosotros estamos
en los puestos altos de América en eso, sino que quien quiera emprender lo logre, que se sienta acompañado en ese proceso de probar con un emprendimiento. No es fácil, y nos gusta también decir esto. No se trata acá de traer embaucado a la gente. Digamos, oiga, no, emprenda que eso es fácil. No, eso es jodido. Yo siempre lo digo, yo intento emprender en 2 oportunidades, estoy empleado ahorita y saquen sus propias matemáticas, digamos. Pero porque realmente, pero sí necesitamos emprendedores, más gente que nos esté ayudando a solucionar retos que hoy día vive la sociedad. Segundo, necesitamos instituciones de apoyo que estén ahí para esos emprendedores, y que lo acompañen en los procesos de formación. Y cuando hablamos de entidades de apoyo, ese puede ser un concepto grande, pero cuando hablamos de entidades de apoyo, uno ahí mete las incubadoras, donde las universidades juegan un rol muy interesante. Ahí también mete las aceleradoras, en donde las aceleradoras juegan un rol muy interesante. Ahí metes el corporativo, que empieza a tener programas de intraemprendimiento al interior de sus procesos. Todo para generar más soluciones a los problemas que enfrenta el corporativo, que enfrenta un consumidor, que enfrenta una sociedad como la nuestra. Ojalá no solamente la nuestra, sino una sociedad, digamos, que se pueda expandir rápidamente. Entonces, entidades de apoyo. 3, necesitas inversionistas. Y ustedes que están en una comunidad, seguramente todos los invitados que han tenido lo han hablado. Pero tenemos que dejar un sofisma que gente incluso que no está en el mundo del emprendimiento intenta ponerle al mundo del emprendimiento. Y es que el problema es de los bancos. Ojo, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Silicon Valley, ni en ningún lado el emprendimiento se financia a través de la industria financiera. Digo a través de la industria del préstamo, pues porque el emprendimiento es una actividad riesgosa, ¿vale? Y se necesitan garantías. El sistema financiero requiere garantías reales. Los acuerdos internacionales sobre los cuales nos regimos en Estados. Entonces, se necesita inversionistas en etapas muy tempranas, se necesitan inversionistas, si uno ya va no solamente pre-seed, sino seed, inversionistas en diferentes escalas. Cuando uno habla de la capital del emprendimiento de América Latina, es donde quisiéramos que muchos inversionistas estén acá, de diferentes estilos de inversión. 4, se requiere un sector corporativo que vea en el emprendimiento la principal respuesta a sus problemas de productividad. Ojo con esto. Cuando hablamos de la capital mundial del emprendimiento, estamos también apostándole que los corporativos entiendan, o no entiendan, porque los corporativos hacen muchas cosas, pero que por lo menos sepan que hay unos emprendimientos, que hay unas startups, que hay una gente que le tiene que ayudar en sus procesos de productividad. Es decir, a solucionar los problemas a los cuales se enfrentan todos los días. Que lo pueden hacer más rápido, más barato, que pueden probar más efectivamente posibles soluciones a los cuales los retos se enfrentan. Y el quinto elemento, cuando hablamos de una capital latinoamericana de emprendimiento, necesita mercado. Necesitamos habilitar posibilidades de mercado a esos emprendedores. Y cuando hablamos de mercado, no solamente es el mercado colombiano. Cuando nosotros nos ponemos la tarea de capital del emprendimiento de América Latina, es porque queremos que en Colombia se construyan las soluciones a los retos de los cuales se enfrenta toda la población en América Latina. ¿Podría alguien decirme que por qué no en el mundo? Bueno, vamos paso a paso. A lo mejor en otros 16 años estaremos apuntando a la otra cosa. Pero sí queremos, sí nos soñamos. Y cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento, también estamos pensando en ese cliente final. Si no estamos pensando que aquí se diseñan las principales soluciones a los problemas que hoy día enfrenta una región que además tiende a ser muy parecida a nosotros, como lo puede ser América Latina. Súper interesante todo lo que has dicho. De hecho, me gustaría ahondar en algo, y es, tú has estado en este proceso también de transformación de la Cámara de Comercio, en donde hemos visto cómo cada vez son un jugador más relevante y están tendiendo esos puentes justamente entre startups, corporativas, aceleradoras. Para todos los emprendedores que nos están escuchando, ¿qué pueden encontrar en la Cámara de Comercio tácticamente? O sea, puntualmente, ¿qué pueden encontrar en la Cámara de Comercio? ¿Qué programas tienen? No sé, ¿qué alianzas tienen? Me gustaría que nos contaras un poquito de ese tema. Digamos, antes de contestar esto, voy a contar incluso cosas que materializan el que yo sea curioso. A mí siempre me ha gustado entender la historia, digamos, a mí siempre me ha gustado entender uno de dónde viene. Y me parece importante para contestarte esto. La Cámara de Comercio no es una entidad nueva en esta conversación. Ha sido curioso. La Cámara de Comercio en el año 2000, en ese momento no era tan común hablar de emprendimiento, y el emprendimiento no tenía como, no era como digamos, como la conversación central en muchas cosas. Pero la Cámara en el año 2000 creó una cosa que llamaba el Festival del Emprendimiento de Bogotá. Fue una de las primeras instituciones que empezó a hablar de emprendimiento, y no llegó a eso solo. Cámara de Comercio en el año 95 tal vez crea uno de los primeros programas formales de incubación en el país.
una transferencia metodológica del Banco Interamericano de Desarrollo de unas cosas que llamaban los centros Crea Nueva Empresa. En el año 2005, 2006, yo no estaba en la cámara, ¿no? Pero en el año 2005, 2006 crea un programa que me parece espectacular porque hoy yo me encuentro mucha gente emprendedora, digamos ya con empresa mediana, pequeña, grande, que dice, oiga, es que yo soy alumno de Bogotá Emprende. Teníamos un programa de emprendimiento, una alianza público-privada con la Alcaldía Mayor de Bogotá súper interesante, que era un programa que llamaba Bogotá Emprende. ¿Cuál es el tema? Es que la Cámara en algún momento dejó de ser protagonista en esta conversación. Y efectivamente hay un lapso de tiempo en donde dejamos de hacer el Festival del Emprendimiento, el convenio Bogotá Emprende cerró, en donde incluso la Cámara se enfocó a dar muchos resultados desde el punto de vista de acompañamiento, pero como que perdimos esa capacidad de ver cómo éramos un actor relevante en el ecosistema y no solamente en los servicios. Y eso es algo que hemos venido recuperando, pero es recuperando un poco ese mismo ADN, porque al final la Cámara de Comercio es una institución de 145 años creada por emprendedores, donde en el ADN principal siempre ha sido emprendimiento. Pero para contestarte la pregunta, hoy un emprendedor puede participar desde cero. Esto no estoy echando carreta. Desde cero. O sea, cualquier persona que diga, yo quiero emprender y no sé en qué, aquí encuentra herramientas para identificar oportunidades de negocio. Identifica una oportunidad de negocio y dice, oiga, es que yo me doy cuenta que, no sé, 1 millón de personas en Colombia requieren mejorar los temas de pólizas de todo riesgo de carros, porque es que las pólizas de todo riesgo de carros se concentran en el 20% de la población de altos ingresos y todo el resto de gente se va al SOA y dice, ay, no funciona. Y ahí yo creo que puedo encontrar 1 millón, 2 millones de clientes potenciales. Pero ¿y ahora qué haga? Tenemos todo un programa de formación que llama la Startup School, donde le damos todos los elementos, gratuito, esto todo es gratis, donde le damos todos los elementos que él necesita para coger esa idea y meterle tecnología, pero entender cómo funciona un modelo de negocio, y eso es un programa virtual, está, digamos, en la página de internet de la Cámara, ¿verdad? Y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo ya más o menos entiendo el mundo de las startups, sé que la tecnología, he buscado, he encontrado un referente esto a nivel mundial, no sé qué, pero sabe que yo quiero empezar acá esto a lanzar. ¿Será que esto sí me funciona o no? Y acompañamos a las empresas a que hagan la salida a mercado sin necesidad de hacer grandes inversiones. Entonces les damos herramientas del mundo del link que ustedes conocen muy bien. Decimos, oiga, hágase un brochure y monte o haga un landing page ahí, ve a ver si la gente le viene. Gástele, no sé, $1 millón en marketing digital para ver si la idea suena. Si vende uno, pues vaya y después busque dónde lo va a comprar. Y le enseñamos ese tipo de herramientas con procesos de acompañamiento. Y el tipo dice, listo, ¿sabe qué? Pero después de, no sé, 6 meses, el tipo dice, oiga, ¿sabe que yo ya encontré el market fit, el product market fit, y quiero salir ya al mercado, no sé qué? Tenemos un proceso de acompañamiento. Luego nos dice, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero crecer mi emprendimiento y acelerar mi emprendimiento. Esto sí con un asterisco importante, solo lo tenemos hoy día para mujeres, pero tenemos una aceleradora de startups para mujeres, que sean o estén en el C-Level o que sean fundadoras o cofundadoras de las startups. Incluso ahorita podemos hablar un poquito por qué enfocar eso en mujeres. Pero después de eso decimos, oiga, es que necesitamos inversión. Y tenemos un ciclo, tenemos unas cosas que denominamos ciclos de levantamiento de inversión, en donde después de un proceso de formación para las personas de cómo hacen una valoración de cuál puede ser el instrumento perfecto para recibir inversión, de cómo preparar el pitch para sentarse con un inversionista, los sentamos con unos inversionistas, a los mejores, digamos, a los que pasan por unos procesos y unas horas, los sentamos con unos inversionistas, como más con resultados interesantísimos. El año pasado, en 2020, cerramos con más o menos, sí, la cabeza que puede jugar una mala pasada, pero más o menos el 8% de los casos que presentamos recibieron inversión durante el año, que es una tasa más alta para este tipo de cosas, siendo que nosotros no somos fondo y no tenemos un fondo. Pero luego esta persona nos dice, oiga, ¿sabe qué? Yo ya estoy listo, yo quiero acompañar a una empresa o en mi modelo de negocio está el mundo corporativo. Yo cómo me conecto con el mundo corporativo, y por la otra punta estamos trabajando con corporativos. No solamente su proceso de sistematizarle la innovación, sino es decirle al corporativo que piense en 2 cosas, en corporate venturing y en innovación abierta. Y estamos ahí profundizando, pero ahí no nos quedamos. Creemos en un tema muy importante y es en la conexión, no solamente entre clientes, sino en la conexión en comunidad. Y tenemos el GoFest, el Festival del Emprendimiento e Innovación. Este año tuvimos más de 7.500 personas únicas, más de 25.000 asistencias, o sea, durante los 3 días, en diferentes actividades, más de 25.000
personas, pero más de 7.000 cédulas únicas, digamos, 7.500 y pico cédulas únicas, conectándose, hablando de emprendimiento, compartiendo experiencias en diferentes formatos. Y cierro con eso. Este año quisimos incluso ir un poquito más allá, en algo que la cámara no había hecho antes. Cosas nuevamente prácticas, cosas de la vida real. Digamos, ya nos bajamos un poquito del concepto y de la visión, sino que este año tenemos un fondo de capital semilla con el SENA para impulsar 100 startups que solucionen los retos de la economía popular, es decir, los retos que vivimos, los retos sociales que vivimos Colombia y de aquí para abajo todos los países de América Latina. Hemos identificado ya, si la cifra no me falla, alrededor de unas 80 y todavía tenemos un espacio para 20 más en un proceso que hacemos en conjunto con el SENA a través del Fondo de Emprender del SENA. Entonces esos son temas concretos, prácticos, digamos ya en la táctica de lo que nosotros hacemos por impulsar esta visión de Bogotá como la capital del emprendimiento y de la innovación de América Latina. Venga, y hay un elemento que es que no puedo faltar. La cámara también en esta gran apuesta estamos muy cerca. Yo casi que es una realidad, es que no ha arrancado la construcción, pero muy cerca de tener un distrito de ciencia, tecnología e innovación en Bogotá. Una articulación que hacemos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Corferias y la Cámara de Comercio, para que exista en el perímetro de Corferias un gran centro de emprendimiento e innovación en beneficio de todos los bogotanos, pero sobre todo de todos los colombianos, y queremos que sea un referente para América Latina. Esos son nuevamente algunas apuestas ya en lo táctico que tenemos para construir esa visión. A mí me parece súper valioso que entender que las personas de estas organizaciones de apoyo como la Cámara de Comercio tienen un entendimiento tan profundo y 360 de la vida del emprendedor, de justamente cómo arranca, cómo se desarrolla, lanzar su primer MVP, encontrar fit en ese mercado, cómo escalo, cómo consigo capital, cómo encuentro ese canal de distribución que es donde yo voy a ser exitoso. Eso me parece súper interesante. Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio. Yo sé que tú también sigues un poco el concepto de la estrategia emergente. Entonces me gustaría preguntarte un poquito en esa estrategia emergente, ¿cuáles han sido esas decisiones que han sido parteaguas para la Cámara de Comercio en estos últimos años? Esa es una conversación supremamente interesante. A mí efectivamente el concepto de Alejandro me parece campeón, y me parece campeón por varias cosas, y es efectivamente como la inmensa mayoría de las cosas, tanto en estrategia empresarial como en políticas públicas, como en casi en toda la vida, las cosas se construyen de abajo de arriba y no de arriba hacia abajo, y eso yo creo que ya es un aprendizaje que en muchas disciplinas hemos tenido. Yo le diría, hay dos grandes momentos en la historia reciente de la Cámara, en particular en los servicios empresariales, que hemos tenido un clic para mantenernos relevantes en el mercado como institución, en un mercado que, si bien en la parte de registro somos monopolio, digamos porque es un tema regulatorio, en la parte de servicios empresariales no somos monopolio, porque un emprendedor puede ir a la Cámara de Comercio o puede ir a cualquier otra institución, pero hay dos elementos que me parecen importantes. Les voy a contar incluso más o menos con fechas. En el año 2012, la Cámara de Comercio, construyendo sobre lo que habían sido los centros Nueva Crea Empresa, Bogotá Emprende, encuentra un elemento fundamental. De eso es ese elemento de emergente, y es, oiga, la Cámara de Comercio no debería ser quien presta el servicio, porque la Cámara no tiene necesariamente la novedad en el conocimiento o el conocimiento actualizado en un mundo además que ya desde esa época se veía que iba supremamente rápido, y si usted quiere mantenerse siempre relevante desde el punto de vista de la prestación directa del servicio de conocimiento y tal, hacer un esfuerzo muy grande. Pero la Cámara de Comercio, y en ese momento esa fue la reflexión que hicimos, la Cámara de Comercio tiene un gran valor para el empresario, acompañándolo, siendo ese médico general, llamémoslo así. Si usted requiere a alguien de rodilla, pues vaya y busque al médico de rodilla, digamos. La Cámara no va a tener
5 especialistas de rodilla. Si usted requiere un gastroenterólogo, pues vaya y busque la gastroenterólogo. Pero alguien le tiene que hacer el seguimiento a todo ese proceso, y eso era algo que en ese momento todavía no, pero en ese momento era menos, no existía en el mercado. Y nosotros, mal que bien, habíamos desarrollado capacidades para hacer. Y en el año 2013 dimos un vuelco total en los servicios empresariales, en donde el equipo de la Cámara pasó de prestar casi que en el front del servicio, digamos, empresarial, más hacer ese acompañamiento, ese médico general, ese entrenador personal, este es el término que menos me gusta, pero para que lo visualicen, ese ejecutivo de cuenta. Y eso nos ha permitido tener un grado de fidelización con clientes, pero además absolutamente espectacular, digamos, eso es espectacular. Pero hay otro momento crucial que incluso todavía estamos implementando y que la pandemia nos impulsó unas cosas, pero también nos frenó en otras. Y es más o menos en el año 2019 encontramos otro elemento de esa emergente, y es, oiga, la Cámara ante todo es una gran plataforma y tiene muchos elementos para ser gran plataforma. Genera confianza en los empresarios, genera representatividad, genera, mejor dicho, la gente cree, o sea, sabe que aquí se conocen los temas, la gente sabe que aquí se puede conectar con otros, la gente sabe que aquí puede aprender, la gente sabe. Y empezamos, todavía lo estamos materializando con esto, pero empezamos también a visualizarnos como una plataforma, no una plataforma tecnológica, aunque tenemos plataformas tecnológicas para hacer ciertas cosas, pero en el concepto de plataforma, en donde nosotros somos un actor, en donde estamos uniendo puntos que permiten que un empresario pueda seguir ese proceso de transformación y pueda seguir ese proceso de crecimiento. Ese es un elemento muy, muy interesante. Y de ese elemento se empieza a desprender otras cosas, incluso con temas de reflexiones personales, llamémoslo así. De ese elemento se empieza a desprender un tema en donde la Cámara también era bueno y no nos habíamos hecho ese tema de generar comunidades empresariales. Realmente la Cámara ha sido y tiene un par de experiencias muy poderosas de comunidades empresariales que pueden tener 30 años, empresarios aportándole a la sociedad, aportándole a la ciudad. Incluso muchos de ellos detrás de la barrera y sin querer recibir mucho flash o sacar pecho de cosas que pasan, pero tenemos comunidades de incluso hace más de 30 años construyendo ciudad, y dijimos, este concepto de plataforma y este concepto de comunidades puede haber un elemento muy importante para dar un siguiente paso en una institución, que además hacemos un montón de cosas, ¿no? O sea, la Cámara hace un montón de cosas, todas muy bien, creo yo, pero han sido elementos de cómo nosotros hemos no hecho, sino cómo hemos conceptualizado conversaciones que hemos hecho a lo largo de los años a través de un marco conceptual como puede ser la estrategia emergente. Súper interesante, y creo que hicieron esas decisiones muy coherentes y ahora son un gran catalizador del emprendimiento y de los emprendedores en Colombia, y pues obviamente ese efecto se replica en toda América Latina. Volviendo a un punto que me pareció interesante, es de tus aprendizajes y de tus errores del pasado en cuanto a estrategia y en cuanto a innovación. ¿Cuáles fueron esos que te marcaron y qué aprendiste de eso? Todo se construye a través de errores, digamos. El ser humano se construye a través de equivocarse. Eso parte incluso del mismo entendimiento de la imperfección del ser humano. Y uno construye todo a través de la experiencia, y la experiencia es sobre todo errores. No lo llamamos así, pero pues ante todo es errores. Cuando uno habla de alguien experimentado es porque ya intentó muchas cosas. Al final, pues esa es la forma más fácil de... Algunas le funcionan y algunas otras no. ¿Qué creo yo? Y era uno o dos elementos importantes de lo que yo aprendí. El primero es que nada en el mundo y nada de lo que yo he hecho lo he construido solo. Y uno pensar que lo puede hacer solo es un gran error. Y cuando uno se va solo con algo, tiende a después darse cuenta y decir, uy, pucha, espera, que esto no era como tan fácil. Incluso desde la historia de la humanidad, nada de lo que hoy día somos lo hemos hecho solos. Un papel no existiría, o sea, un papel un individuo solo no lo puede hacer. Un computador, bueno, todas las cosas que hoy día conocemos. Entonces, algunas equivocaciones que he cometido en mi vida es pensar de que cosas he hecho solo, que lo hubiera podido sacar solo adelante. Y eso de verdad es un gran aprendizaje. Cuesta mucho, ¿no? Porque la articulación en la vida en sociedad cuesta mucho. Y digo, no solamente en sociedad laboralmente hablando, no sé, cuando uno se asocia con un fundador, cuando cliente, cuando proveedor, en fin, por ponerlo, pero también cuando uno con su hermano, con su mamá, con sus hijos, con sus parejas, ¿sí me entiendes? O sea, realmente, pero ese es un gran aprendizaje, es el entendimiento absoluto que la libertad del hombre no puede ir en contra de la vida en comunidad o del trabajo en comunidad. Eso es un elemento importante. Y el segundo gran tipo de error que he cometido, y tal vez es por eso que a lo largo de la vida me he obsesionado mucho en entender muy bien los problemas, es en partir de diagnósticos erróneos. Digamos, ahí se desperdicia mucha plata realmente. En el mundo empresarial se desperdicia mucha plata. Y en el mundo de la política,
pública sí que más. Cuando uno, incluso en las relaciones personales, se desperdicia mucha energía cuando se parten de diagnósticos erróneos. Y yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio, uno para saber que tiene que entender muy bien ese diagnóstico, los problemas, y uno tiene que entender muy bien que esto es un trabajo de combo, de parche, y no un trabajo y no individual, digamos. Ya si te cuento proyectos que no hemos podido hacer, pues es que es que realmente son muchos. Pero para mí eso no es, digamos, no necesariamente han sido equivocaciones, al final han sido aprendizajes. Yo, digamos, tiendo a combinar muy bien como esa parte reflexiva y crítica y la parte resolutiva. O sea, yo me lanzo al agua y para mí el lanzarse al agua nunca va a ser un error, ¿sí me entiendes? Es un error cuando uno lo hace solo, es un error cuando uno lo hace con malos diagnósticos, pero al final eso te permite crecer. Sería como algunos elementos que te compartiría el tema. Yo estoy muy de acuerdo contigo y tengo una visión muy similar del emprendimiento y de la vida, ¿no? Es como decía Thomas Alva Edison. O sea, no me equivoqué 10.000 veces, sino encontré 9.999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces creo que estamos súper alineados. Ya estamos finalizando el espacio, pero me gustaría preguntarte algo. Nosotros tenemos una tesis como emprendedores y es que si movemos nuestra economía a servicios digitales para poderlos exportar, eso nos va a hacer un país mucho más rico. Me gustaría preguntarte, o sea, si estás de acuerdo, 1, y 2, ¿cómo hacemos eso? Estoy de acuerdo, pero vamos a poner un disclaimer ahí. Yo creo que Colombia tiene que dar, y ya ahorita te voy a dar algunas ideas de lo que yo creo, pero Colombia tiene que dar un paso muy importante de desarrollar talento digital y de poder exportar talento digital, sin lugar a eso. Sin embargo, yo creo que la lupa no solo puede estar ahí. Yo creo que si bien las sociedades tienden a especializarse, yo creo que Colombia tiene oportunidades en muchos otros sectores, en donde también tendríamos que tener una lupa. El sector agropecuario es uno de ellos. Y ahí también hay una posibilidad. Pero efectivamente hay un tema muy importante en los servicios digitales. En los servicios digitales, ¿qué deberíamos hacer? Incluso les boto algunas cosas de lo que estamos intentando hacer en la Cámara. Es difícil, ¿verdad? 1, talento digital. Tenemos que cerrar la brecha digital. Eso es algo con lo que, de verdad, hay todos los emprendedores que siguen además esta gran comunidad, este podcast, tenemos que ser conscientes de eso. Miren, uno nunca lo ve, pero les voy a contar esta historia. En julio de este año lanzamos un centro de alfabetización digital. Lo pusimos en el municipio de Soacha, muy al límite con Bogotá, muy al límite con la localidad de Ciudad Bolívar, con una tesis muy importante. Es decir, que tenemos que cerrar la brecha digital. Y el tipo de personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar ahí, cuando salen, yo solamente he estado 2 veces, entonces, digamos, pero a mí me ha pasado en esas 2 oportunidades, pero el equipo me lo expresa todos los días. Se nos hincha el corazón cuando uno puede, de verdad, digamos, se nos hincha el corazón cuando uno puede darle competencias digitales a alguien que nunca las ha tenido. Pero no solamente eso, en empresas acompañarlas en incorporación de tecnología o en talento digital desde el punto de vista de desarrolladores y todo ese tipo de cosas. Pero el talento digital, incluso partiendo desde la alfabetización digital hasta el talento más sofisticado digital, es algo que en muchas oportunidades, los que hemos tenido oportunidades en la vida, valga la redundancia, no lo vemos, y yo creo que hay un elemento muy importante para hacer. No solamente para hacerlo, para desarrollar la tecnología, sino porque tenemos que seguir formando a los que son consumidores de la tecnología. Y yo creo que eso es importante. 2, yo creo que tenemos, y esto es dificilísimo, pero tenemos que evolucionar de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, y es replicar modelos de negocio en el mundo, en Colombia. Con todo mi cariño a muchos emprendedores en el país, que además admiro porque pues pucha, son unos recontratesos. Tenemos que dar el salto de que una parte en el pitch, qué pena decirlo, sea, no, es que yo conocí un modelo de negocio en tal lado y lo estoy replicando a Colombia o América Latina. Esta es historia de la vida real. La primera etapa de la innovación en el mundo, esto no está en ningún libro, creo yo. Y se le escuché a alguien hace un par de años. La primera etapa de innovación en el mundo es la coincidencia creativa, digamos. He dicho, eso está bien, digamos, o sea, al final. Y es por eso que se hacen benchmark y todo ese tipo de cosas. Y está bien, o sea, la coincidencia creativa. Pero nosotros, si queremos dar ese salto en el mundo digital, tenemos que dejar de replicar modelos de negocio y empezar a proponer nuevas aproximaciones a problemas reales. Y hay muchos emprendedores que lo están haciendo. Digamos. En Colombia ya hay emprendedores que están trayendo cosas realmente novedosas. Y el tercer elemento, yo pues creo profundamente en eso, y eso base
es del modelo competitivo que tiene cualquier startup que está en un proceso de crecimiento acelerado, y es que necesitamos inversión. Eso es uno de los elementos más difíciles, y no nos llega la inversión precisamente porque estamos replicando modelos, por muchas otras cosas, pero sí necesitamos inversión. Pero si uno trabaja en esas tres cosas, talento, tema de modelo de negocio, incluso construyendo soluciones para América Latina, es que nosotros tenemos de verdad como continente grandes oportunidades, y temas de inversión, sin lugar a dudas podríamos ser un actor realmente fundamental en todos estos temas de servicios digital, y ahí para Colombia habría una oportunidad infinita, porque ustedes lo saben más que nadie, el talento digital es un talento muy profesional, es un talento muy bien remunerado, es un talento además generoso. Sí, y de verdad va a resaltar esto, es ante todo un talento generoso, digamos, es un talento que comparte, es un talento que tiende a creer en la colaboración y no solamente en la individualidad, aunque uno a veces crea lo contrario. Sí, no, súper alineado con estos temas. Ya estamos llegando al final. Me gustaría preguntarte si hay algún tema del ecosistema emprendedor que quieres poner sobre la mesa del cual crees que no estamos hablando lo suficiente. Sí, y espero, ojalá, darles buenas noticias en poco tiempo. Hay un concepto que yo creo que incluso como sociedad hemos olvidado. Bueno, incluso el tema de comunidad muy atado a eso. Hay un concepto que hemos olvidado, es el tema de la confianza. Hay un economista francés, los economistas, entre muchas otras cosas, pero si uno lo simplifica, intentamos entender el mundo desde qué es lo que ha jalonado el crecimiento del mundo, de los países, de las ciudades, en fin. Y hay muchas teorías y hay gente espectacular en muchas cosas, no voy a detallarme en eso. Pero hay un economista francés de finales de los 90, ya es mayor, pero a finales de los 90 sacó un libro muy interesante, a principios de los 90, que se llama La Sociedad de la Confianza. Y hace todo un ejercicio súper bonito de entender que las civilizaciones que han crecido, se han mantenido, y que básicamente la evolución de los últimos años en el mundo se ha dado es porque hay sociedades que confían más el uno en el otro. Si bien el ecosistema de emprendimiento es intrínsecamente muy, muy confiado, cuando uno lo saca de ahí tendemos a tener no tanta confianza. Y no solo pasa en Colombia y no solo pasa con el mundo de emprendimiento. Yo creo que Colombia ha venido en unos años perdiendo la confianza, y es algo que deberíamos construir como sociedad. Es algo lo cual no le paramos tantas bolas, pero es algo que debemos ir construyendo. Cuando uno vive en comunidad, lo que está detrás de la comunidad es la confianza, el uno del otro. Y el ser humano se ha desarrollado en comunidad, y tenemos que volver a las comunidades. Y cuando digo las comunidades, no son solo barrios, no comunidades personales, profesionales, de deporte, de lo que uno quiera. No nos podemos aislar de la comunidad, y lo que está detrás de la comunidad es precisamente la confianza. Y yo creo que eso es un elemento del cual deberíamos pensar más, y puntualmente en el mundo del emprendimiento, que se están tejiendo unas redes muy interesantes y unas comunidades muy interesantes. Es también como sacamos eso del mundo del emprendimiento y empezamos a generar confianza en algunos otros actores de la sociedad. Y no pensamos que es una conversación tan intrínseca dentro de la comunidad de emprendimiento, dentro de los startuperos, sino que empezamos a ver que existen muchas otras cosas y empezamos a ganar confianza en muchas otras cosas. Incluso algo muy táctico, como hacías una pregunta ahorita. Parte importante de esa desconexión entre los mundos corporativos y los mundos startuperos es precisamente falta de confianza a las dos puntas. Falta de confianza a las dos puntas, porque el startupero siempre se aproxima diciendo, uy, esos son unos cavernícolas, ¿no? Y el otro dice, uy, esta gente es una gente desordenada, no sé qué. Y parte importante de eso es la confianza, y la confianza pasa por el conocimiento, por la interacción, en fin, por muchas cosas, pero ese sería un tema que me parece importante volver a poner en la agenda pública, cómo recuperamos la confianza, no solamente en el mundo de la empresa, sino en general en una sociedad como la colombiana. Súper importante, me parece relevante lo que estás trayendo sobre la mesa. Y ya para cerrar, ¿cuál sería, desde tu experiencia, ese mensaje clave que le dejarías a los desafiantes que nos escuchan, a esos emprendedores que están en proceso de emprendimiento, que quieren emprender? ¿Cuál sería ese mensaje que les darías? Yo les daría dos mensajes. Arranco por esto último. Uno, confíen. O sea, de verdad confíen. Confíen en ellos, confíen en los otros, confíen en las instituciones, confíen en el país, confíen, de verdad confíen. Es decir, yo podría decir esto de muchas formas, pero lo digo trayendo ahorita lo de confianza. Pero el lances al agua, no sé qué, en fin, me ha dicho, confíen. Y lo segundo es conéctense a comunidades, conéctense al ecosistema, conéctense a su cliente, conéctense con otros, conéctense siempre con otros. Esos son dos mensajes que yo les compartiría. Confíen y conecten. Y aquí está la cámara siempre para acompañarlos en ese proceso de conexión. Buenísimo. Muchas gracias. Hemos disfrutado un montón este espacio. Muchísimas gracias a ti, Juan David, a la Cámara de Comercio por todo lo que están haciendo, y esperamos tenerte en un futuro espacio de Soy Startup Latam.
Seguro que sí. Mil gracias por la invitación y de verdad felicitaciones por este gran trabajo de crear comunidad, de aportar en comunidad, de compartir conocimiento. Y bueno, gracias de verdad por tenerme acá y siempre atentos en lo que podamos servir. Hola, soy Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio Bogotá, y los quiero invitar muy especialmente a escuchar Desafiantes, un podcast de la comunidad Soy Startup Latam. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de 1 millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.